Te invitamos a efectuar ideas de cambio positivo para tu vida con la periodista, conferencista, life coach y escritora Mirna Pineda. Esto es Creer y Crear Éxito. ¡Comenzamos! Hay una anécdota que a mí me gusta mucho compartir cuando hablo de cambios de paradigmas en mis talleres, en mis conferencias, en mis seminarios, y tiene que ver con el hecho de que cómo cortamos un pepino, como nos dijeron que se tenía que cortar un pepino. Mi mamá a mí me dijo hace un montón de años que el pepino había que cortarle primero las puntas, luego frotarlas para que se le saliera lo amargo, decía ella, según esto, y luego ya pelarlo, ¿no? Y ya cada quien sigue en rodajas o en tiritas o lo que sea. Pero la parte esencial de esta herencia de este programa era que el pepino había que cortarle las puntas primero y luego frotarlas. Y con eso ya dejaba de ser amargo. A mí nunca me ha sabido amargo el pepino. Alguna vez yo recuerdo, y les estoy hablando que tendría quizá unos 15 años, y pues nos tocaba cada quien hacer algo en la casa a la hora de la comida, y a mí me pusieron a cortar el pepino para que le poníamos salsita y limón, bien rico. Y yo no lo froté, ¿sí? Porque yo decía, ¿por qué se le tiene que frotar? O sea, ¿qué tiene que ver esto con el pepino? Y la orden era, tienes que frotarlo porque si no se amarga, ¿sí? Esa era la creencia de mi mamá, que seguramente le fue heredada también. Y cuando yo les pregunté si les sabía amargo el pepino, yo sabía que no lo había frotado, me dijeron, no, está muy bueno. Y dije, pues resulta que yo no froté el pepino, ¿sí? Y no salió amargo. Y como esta, hay infinidad de creencias que se imponen como si fueran reglas de sociales, reglas familiares, reglas de tránsito, ¿sí? Que no se cuestionan. Reglas jurídicas que nunca se cuestionan y si no se cuestionan, pues se siguen pasando de generación en generación. Y es importante hacer ajustes en estas reglas para utilizar el cerebro, ¿sí? Y cuestionar. Porque si no cuestionamos, vamos repitiendo las ideas que nos fueron heredadas. En casos, por ejemplo, de educación, en mi familia, en lo particular, mi papá y mi mamá no tuvieron una carrera universitaria. Terminaron, creo que la secundaria. Mi mamá hizo algo de comercio y se dedicaron a trabajar porque no había otras opciones. Estamos hablando de por lo menos 60 años, ¿sí? O más, 70 años atrás. Mi mamá se quedó en la casa haciéndose cargo de nosotros, creo que hizo un trabajo fantástico, y mi papá era el proveedor, básicamente el proveedor de todo lo que entraba ahí a la casa. Mi mamá nos dijo a mis hermanos y a mí, mis hermanas somos tres mujeres, estudien para que nunca dependan de alguien más, para que puedan trabajar, para que puedan ser independientes. Esta nueva regla, que básicamente es un nuevo paradigma, no hubiera aplicado cuando mi mamá era joven, porque la regla que había entonces era de un total respeto a las instituciones familiares y en las que el papel de la mujer era procrear y cuidar de los hijos, del marido, o más bien del marido, de los hijos y de la casa. No necesariamente en ese orden. Y así se dio durante muchos años hasta que alguien empezó a cuestionar, dijo, no, eso como que no me funciona porque yo lo que quiero en el caso de las mujeres es estudiar, yo lo que quiero es salir adelante, porque no es posible que yo pueda ir a la universidad. Y se empiezan a romper esas reglas, entre comillas, subrayadas con plumón amarillo, que aparentemente alguien dijo que así tenían que ser, hasta que hubo alguien que hizo un cambio, que rompió esas reglas. Y personalmente creo que es maravilloso, ¿sí? Hay formas de romperlas,
porque se pueden romper con enojo, con furia, con frustración o con comprensión, con entendimiento para evolucionar, porque ese es el propósito. Hay una cápsula que yo hice hace tiempo, a ver si la encuentras por ahí, Javier, que se llama Mis hijas no me obedecen. Y esta fue una reflexión que yo escribí hace tiempo porque creo que esa obediencia, ¿sí? que hay familias, hay personas que dicen, es que yo era súper obediente y yo hacía todo lo que me decían mis papás, y si yo no hacía lo que ellos me decían, pues así me iba, ¿no? Ya saben, castigos corporales y algunos extremadamente violentos. Yo digo que no éramos obedientes. Obviamente estas son mis creencias, ¿ok? Y se las estoy compartiendo, ustedes pueden aceptarlas o rechazarlas o dejarlas pasar, ¿ok? Yo digo que no éramos obedientes, sino que teníamos mucho miedo. Y miedo precisamente a ese castigo. Y ese miedo nos orillaba a someternos, porque si no, no teníamos postre, no éramos queridos, porque había gente que dice así, o sea, si no haces esto ya no te voy a querer, te voy a dejar de querer, si no haces esto eres una mala persona, eres un mal hijo, eres un ingrato, o sea, viene toda una cascada de programación a nivel mental que limita el desarrollo y el potencial de las personas para elegir en función de lo que queremos ser. Durante toda nuestra infancia, durante todos nuestros primeros años de vida, básicamente somos programados, ¿sí? Desde los 0, desde que estamos en el vientre, hasta alrededor de los 12 años. Recibimos información de cómo vestirnos, o sea, no hay elección, no es que te dicen, escoge entre no, o sea, por lo menos en mi época sí era más, es esto, ¿sí? Esto es lo que tienes que hacer, esto te vas a poner, vas a tener 2 zapatos, vas a poder salir si haces esto, otro, toda una serie de reglas y de condicionamientos. Y alrededor de los 12 años empieza el niño o la niña, empiezan a pensar, ¿y si no lo hago? ¿Y si de verdad? O sea, empiezan a funcionar las neuronas de otra forma. Y es cuando los padres decimos, es que se está volviendo rebelde. ¿Por qué? Porque no me obedece. Fíjense nada más. Porque no me obedece. Porque resulta que esta persona, niño, niña, descubrió que también puede pensar y que puede tomar decisiones y que va a asumir las consecuencias de esas decisiones. Y entonces va a cuestionar lo que los padres le están diciendo. Y esto produce un conflicto dentro de los hogares, porque ¿cómo si antes me hacías tanto caso y ahora no? Pues no, porque resulta que acaba de descubrir que es un ser humano independiente de sus propios padres. Y esto produce un shock entre muchas mamás y papás que no comprenden que el propósito principal que como padres tenemos, papás y mamás, es que nuestros hijos sean independientes. No es que sean felices, eso no nos toca a nosotros. ¿Sí? La felicidad de ellos no depende de nosotros. ¿Sí? Que sean felices y que estudien y tengan un título, no. Nuestro trabajo como padres y madres es que ellos puedan ser independientes mental, emocional, física y financieramente. Ese debería de ser, nada más que como nadie nos había dicho, nadie nos lo había hecho notar, seguimos repitiendo los patrones y las historias de lo que nos dijeron que era lo correcto y lo adecuado. Afortunadamente hay más información y la información como tal no funciona si no se pone en acción. Es entonces cuando se convierte en conocimiento. Afortunadamente ya hay más información en estos temas y ya podemos entender que el dominio y la imposición de otro ser humano no es saludable. Y eso incluye a los hijos, eso incluye a las personas que más queremos y amamos y que queremos lo mejor para ellos y que sean felices. Bueno, pues ser felices implica dejarlos volar y que sean independientes.
¿sí? Que se equivoquen, que metan la pata, que lo vivan, porque estas historias que también son ideas de yo no quiero que sufra lo que yo sufrí, no van a sufrir lo mismo porque son dos personas diferentes y no hay nivel de comparación en el sufrimiento. Puede que tengan otras historias en las que van a definitivamente sufrir, pero van a aprender y se van a dar de golpes y se van a dar de topes. Ay, déjenme un segundo para despedirme de nuevo de mi hija dorada. Ya me había despedido. I love you, sweetie. I love you. Bye, bye. Que se va. Gracias. Que se va de regreso a su independencia, precisamente. Porque mis dos hijas viven en Texas y sí se siente, es así como, ay, pero estuvo 2 semanas y media, es un regalazo para nosotros y ahorita se va de regreso a su lugar, a su espacio, a su casa, está por cambiarse a otro apartamento, así que es eso, ¿sí? Es entender que los hijos particularmente, y no me refiero, no, en el programa no quiero hablar solamente de ese cuestionamiento de las reglas hacia los hijos, es en general. Nuestra responsabilidad fue crear los espacios adecuados para que ellos puedan desarrollar sus propias habilidades, desarrollarlas dentro de un entorno saludable, limpio, organizado, amable, gentil, que es el hogar. Esa es nuestra responsabilidad. Y eso los prepara para que ellos tomen decisiones para sus propias vidas. No vamos a garantizar su felicidad. La felicidad es responsabilidad de cada uno. La mía no es responsabilidad de mis hijos ni de mi marido, es solamente mía, ¿sí? Hay que prepararlos de la mejor manera, esa es nuestra tarea, pero no a través del miedo, ¿sí? No a través de la amenaza, no a través de la coerción, del chantaje. Si no haces esto, te va a pasar esto y yo ya te lo había dicho. Se hacen sugerencias. Miren, a propósito de las sugerencias, antes de entrar al programa yo me despedí formalmente de mi hija, nos dimos un abrazo y todo, y le dije, mi sugerencia es que te pongas mascarilla en el avión, porque ahorita el COVID anda desatado con las vacunas también. Es una sugerencia, tú decides, ¿ok? Yo no la ¿cómo la voy a obligar si no me puedo subir al avión? O sea, o mándame una foto, ¿sí? Pues se va a tomar la foto con mascarilla y se la va a quitar. La decisión es de ella, no es mía. Yo solamente sugiero, yo solamente soy un instrumento, pongo la idea ahí, pero la persona la toma. Es lo mismo que sucede en el coaching, ¿sí? Porque dicen, hay personas que dicen, a mí el coaching no me funcionó porque no me decían lo que tenía que hacer. Aún cuando se les dan las recomendaciones, las sugerencias, la gente no las hace, ¿sí? Porque cada quien hace lo que le da la gana, cada quien hace lo que quiere con lo que tiene. Los maestros, mentores, coaches, asesores, papá y mamá, que hacen las veces de coaches y de asesores, nuestro papel es solamente hacer sugerencias. Cada persona va a decidir si rompe la regla o no rompe la regla, si la cuestiona o no la cuestiona. Son decisiones netamente personales. Y la sugerencia para ustedes en este momento es esa. Cuestionen todas las creencias, cuestionen todo lo que les digan, cuestionen la música, cuestionen los libros, cuestionen lo que ven en televisión, cuestionen lo que ven en redes sociales, cuestionenlo, ¿sí? Y el cuestionamiento siempre va a ser basado en estos 4 puntos que ya se los he dicho, que es la base del modelo científico y es la forma en que se evoluciona en la estructura de pensamiento. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué aprendí? ¿Y qué voy a hacer diferente la próxima vez? Ese es un modelo que funciona en todas las áreas de la vida y es un modelo científico, es un modelo basado en la ciencia que nos ayuda a que cualquier idea, así sea la del pepino, volviendo a la receta esta, así sea la del pepino, se cuestione qué funcionó, qué no funcionó, qué aprendí, qué voy a hacer diferente la próxima vez. Reviso el resultado, reviso qué es lo que está funcionando, lo conservo y modifico lo que no me está funcionando. Esa es la forma en la que se puede evolucionar
cuando se cuestiona la creencia, cuando no nos dejamos llevar solamente por lo que está de moda, por lo que está trending, ¿sí? Lo que está ahí en redes sociales, lo que la gente se pone, viste, cómo se peina, o sea, es bien interesante, como, es que eso está de moda, bueno, y whatever, o sea, ¿cuál es mi moda? ¿Cuál es mi estilo? ¿Qué es lo que yo quiero proyectar? No lo que los demás están diciendo que eso es lo que está de moda. ¿Y cuál es mi moda? Es que todo el mundo está yendo a este lugar. Pues cuando todo el mundo va a ese lugar, yo voy al lado contrario. Mi papá decía que yo me debía haber apellidado Mirna Contreras. Mirna Guadalupe Contreras, porque es mi segundo nombre. Porque a todo le daba la contra. O sea, todo lo cuestionaba. Eso es algo también que es importante hacer ese cambio. Cuando dicen, es que siempre dan la contra, no, es que siempre cuestionamos, ¿sí? Siempre demandamos otra forma otra perspectiva, otra visión, otro ángulo, porque no hay una sola. Tan solo la verdad, lo que la gente dice es que esto es la verdad. La verdad dependiendo de quién. Porque la verdad tiene al menos 3 ángulos. Toda verdad tiene por lo menos 3 ángulos. La verdad de uno, la verdad de otro y la verdad verdadera. Por lo menos 3. ¿Quién tiene la verdad? Nadie, porque no existen verdades absolutas. Todo es relativo, todo depende de nuestra percepción, de cómo yo elijo asumir o no, aceptar o no, hacer o no. Eso depende totalmente de mí, ¿ok? Y entonces cuando la gente dice, es que así se tiene que hacer, es que lo que tienes que hacer así. Y vamos a un ejemplo tan sencillo como las recetas de cocina, ¿sí? A mí nunca me han salido las recetas de cocina de libros, porque no sé seguir las instrucciones, es algo que me cuesta mucho trabajo. Yo aprendo más de lo que veo, ¿sí? Si yo veo un video, y van así rapidísimos los videos, en algunos casos, de ver yo aprendo, pero si alguien me está dictando una receta y yo tengo que ir paso por paso, no me va a salir, porque además yo le voy a poner lo que me da la gana o lo que tenga ahí a la mano. A mí me encantan cuando dicen recetas, revise su refrigerador y vea qué es lo que hay y de ahí invente algo. Por eso yo siempre he dicho personalmente que yo no cocino, que yo hago inventos. Y se los comen, saben que eso es lo interesante. Hasta ahora no ha habido quejas graves, porque podemos inventar, ¿sí? Cuando alguien es muy empeñoso, incluso, no es determinado, es muy obsesivo con que las cosas tienen que ser de cierta manera, pues hay generalmente conflictos dentro de las personas, porque si dice, es que tienen que hacerlo de tal forma y los demás lo van a hacer como les dé la gana, porque es dependiendo de su percepción, y la persona se frustra, se enoja, se da de palos y explota, porque las cosas no son como aparentemente debían de ser, pues el problema no lo tienen los demás, lo tiene la persona que no es flexible, que no ha aprendido a ser flexible y a comprender que hay tantas versiones como ombligos hay en el mundo. Así, o sea, cada que hay un ombligo va a haber una opinión, o 10,000 opiniones, imagínense multiplicado. Y ahorita me acordé de ti, Javier, porque platicando con Javier Acosta, ahí estás, Javier, ¿me oyes? Antes, sí puedo decir que antes, cuando yo conocí a Javier y cuando platicábamos mucho sobre la forma en que se tenían que hacer ciertas cosas, Javier me decía, es que a mí me desespera mucho cuando no salen las cosas como yo quiero que sean. Y platicamos, ¿no, Javier? Un buen rato sobre ese tema y el hecho de aprender a ser flexible. Era muy desesperado, muy desesperado. Muy desesperado. Era lo que más te desesperaba, aprovecho esto. ¿Qué era lo que más me desesperaba?
Y cuando las cosas no salen o no salían. Ah, pues porque el yo esfuerzo. creo que se has evolucionado mucho, nada más que quiero cómo era Sí, antes este sí, asunto. sí, sí. Cuando tenía yo la necesidad de que algo saliera como yo quería que salía y no me salían las cosas, No, pero tú usabas una palabra antes, que qué bueno que no la usaste ahorita. ¿Querías que salieran las cosas? perfectas. Ajá. Y no, aprendí por una instructora muy capaz y muy buena que se llama Mirna Pineda, que debe ser uno excelente y no perfecto. Y eso es lo que ahora tengo. Y soy menos aprensivo con las situaciones. Ya digo, no salió, va a salir, voy a mejorar, ya no me preocupo, ya no vivo bajo tensión. ¿Cómo se ha mejorado tu área emocional, personal y física, incluso financiera puede ser? Muchísimo por el simple hecho de no estar desesperado por hacer las cosas porque queden bien y además para los demás también ha mejorado porque mi humor es mucho mejor ahora que antes, porque antes yo desesperaba a las personas por... Todavía soy así algo perfeccionista, pero no exagerado, pues. Busco la excelencia, pero no maltrato a los demás por eso. No sé si me explico. Yo entiendo que sigue siendo exigente porque es un programa Sí, que ya está soy ahí exigente, sí. instaurado, ¿no? Sin embargo, eres ahora más flexible. Sí, totalmente. Exacto, es eso. O sea, ya no es la perfección. Y ya en otra ocasión te había preguntado de dónde te venía, porque estos son programas que heredamos, no es que nosotros los desarrollamos. Sí, porque tienes que hacer las cosas bien, a la primera, perfecto. Si no, no lo hagas. Mejor no lo hagas. Sí, así era la instrucción de mi papá. Ujú, ujú, sí. Y aún cuando mamá pudiera haber sido más flexible en ese tema, había más compromiso o necesidad de conectar con papá, ¿no? Y claro, porque siempre estaba bajo la supervisión de él en el trabajo, porque hacíamos lo mismo. Claro. Y era como, o sea, tú querías en un momento dado ser como tu papá o quizá mejorar a tu papá, ¿no? Sí, en ese aspecto sí, porque incluso era lo que decía, tienes que mejorar al maestro. Era ¿Él mismo te lo decía? Sí, sí, tienes que mejorar lo que yo hago, o sea, en cierta, no directamente, pero sí lo tomaba yo como eso, ¿no? Hay que mejorar. Ah, no era que él lo dijera, pero tú lo interpretabas así. Era mi interpretación, efectivamente. Ok. Qué importante que lo digas, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se interpreta. Claro, sí. Sí, a veces, y eso pasa en la vida misma, ¿no? Escuchamos o leemos de personas, interpretamos de mil maneras. Bajo una coma, bajo un punto, bajo una expresión, una forma de expresión, y nos damos cuenta que a veces no era exactamente lo que nos querían decir. Uh-huh. Sí, fíjate que me pasó ayer, estaba texteando con una persona y de repente me dijo algo, estábamos oyendo algo al mismo tiempo. Hizo un comentario y ya a mí se me prendió un cohete, ¿no? Ahí. Y yo dije, ¿cómo se le ocurre? Pensé, ¿cómo se le ocurre decir esto? Y entonces le empecé, pero es que tú no sabes de lo que no sé qué. Y en ese momento dije, ¿a qué se estará refiriendo? Y borré el mensaje. Y le puse solamente una interrogación para decirle no entendí, ¿sí? Bueno, el comentario de ella era de otra cosa que no tenía nada que ver con lo que yo estaba pensando que ella creyó. Lo que tú interpretaste. Era lo que yo interpreté, ¿sí? Afortunadamente no mandé ese mensaje porque dije yo, ¿de qué estaba hablando? O sea, ¿en qué parte? Y tú sabes que cuando estás texteando lo que le llega al otro, tú ya escribiste 3 más, ¿no? O más. Y entonces hubo un lapso ahí y me quedé yo pensando de qué estaría hablando ella que yo interpreté y no era nada que ver con lo que yo creí. Sí, Entonces, así es. Somos bien buenos para interpretar. la parte de la percepción, ¿no? Así es. Y gracias, Javier. No, gracias. Me acordé porque
porque creo que una de las cosas que te decía yo, bueno, eso es bien importante, que es cómo se cambia el paradigma en función de la perfección, es comprender que no hay nada perfecto, puede estar excelentemente bien hecho o realizado, proyectado, pero perfecto no es. Entonces, porque perfecto significa que no tiene absolutamente ningún error y pues hay errores en la naturaleza, o sea, hay belleza, hay excelencia en la naturaleza, pero no hay perfección, ¿sí? El universo mismo no es perfecto. Y entonces entender, lograr meter esa idea en la mente de no estamos buscando la perfección, sino estamos buscando la excelencia. Y aquí viene el concepto de excelencia, que es bien importante para poder hacer ese cambio en las reglas que nosotros mismos nos imponemos. La excelencia es la capacidad de exceder nuestros propios límites, ¿sí? De trascender en nuestros propios límites para hacerlo lo mejor que podamos. Eso es excelencia, ¿sí? Que excedió no solo al promedio de los demás, sino excedió sus propias expectativas. Eso es ser excelente, ¿sí? Y además, la excelencia implica hacer ese otro cambio de paradigma que menciona Javier, en el que la exigencia externa es tan poderosa que nos da terror, que es, lo tienes que hacer bien, pobre de ti donde te equivoques, si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas, que son creencias. Yo no sé si los papás iban a la misma escuela porque no tenían ni las redes sociales, que ahora se pasa toda esa información. Son creencias que se pasaban de generación en generación. Entonces, ¿cómo nos ayudamos a nosotros mismos haciendo de lado esos paradigmas que no nos ayudan a evolucionar? Maravilloso. Ahí está, mira, perfección, excelencia, no alcanzo a leer. Dice, la perfección es poner el foco en lo que debes solucionar para alcanzarla. Y la excelencia es poner el foco en hacer el mayor esfuerzo. Y abajo vienen las consecuencias. A ver, léemelas tú porque por ejemplo, no veo. las consecuencias de la perfección es no sentirte suficiente para el reto y sentirte con la propiedad de meterte en el proceso de los demás. Y la excelencia, los frutos de la excelencia es sentirte suficiente para hacerlo todo y motivar a los demás a atender y evolucionar en su proceso, en su propio proceso. Me encantó, ese mándamelo. Te lo mando, te lo mando. Me encantó porque no conocía yo este comparativo. Pero es eso, o sea, y el hecho de poder hacer de lado que no somos perfectos y que las cosas que vamos a hacer tampoco son perfectas, es como un alivio, ¿sí? Sin embargo, buscar la excelencia sí nos da esa posibilidad, no solamente de hacerlo mejor nosotros, sino ayudarle a otras personas a hacerlo mejor también. Y así se pasa de mejor manera el mensaje, porque no, nada va a ser perfecto. Las relaciones no son perfectas, las parejas no son perfectas, los matrimonios no son perfectos. Así me dijo hace unos días una señora, me dijo, ay, es que usted se la pasa tan a gusto y su pareja es perfecta no, o sea, para nada somos perfectos, tenemos un montón de rollos y no saben, o sea, los agarrones que nos damos ya más mesurados, pero no somos gemelos, o sea, siameses, no hay relaciones perfectas, no hay hogares perfectos, no hay hijos perfectos, nada es perfecto. Sin embargo, se puede buscar ser excelente y esa es la enorme diferencia. Y eso implica algo que no recuerdo si te lo comenté, Javier, pero es muy posible. O sea, hay quienes tienen la fortaleza de un roble, dicen, sí, porque son fuertes, son frondosos, son firmes. Pero la mayor sugerencia en términos de naturaleza es ser como las palmeras, ¿sí? Porque las palmeras, a pesar de los embates, ya han visto los huracanes, y no quiero decir que no salgan volando algunas palmeras, sí salen, pero la mayoría de las palmeras lo que hacen es que son flexibles, ¿sí? Tú las ves así erguidas totalmente, pero cuando vienen los tiempos de huracanes, que por cierto se acaban de anunciar, las palmeras son flexibles, ¿sí?
se acomodan porque no están buscando luchar contra lo que está a su alrededor. Hacen, ¿cuál es la palabra? Bueno, son flexibles, básicamente. ¿Se adaptan? Se adaptan, gracias, se me había ido la palabra, se adaptan. Cosa diferente, Javier, y la gente me está escuchando, a lo que sucede con un árbol de troncos súper gruesos. Hace poquito salió un video que vi de una tormenta que hubo en Hermosillo, y donde varios árboles que tienen años, o sea, son árboles de 60, 70 años, de unos troncos bien gruesos, ¡pum!, se salieron ante ese embate de la naturaleza. Pues lo mismo sucede con nosotros. O sea, sí, troncos fuertes, firmes, que es nuestro centro, pero flexibles, porque la vida no es perfecta, ¿sí? Solamente es perfectible. Ahí está, fíjate, ese es un palo verde, ¿verdad? Y mira, Sí. Ese no era tan grueso, pero hubo un video impresionante. Para poder realmente avanzar en la vida, debemos ser flexibles. Eso es en lugar de imponer lo que nosotros creemos que es lo cierto, porque ya les recuerdo que cada persona tiene sus propias neuronas y sus propias experiencias y su propia percepción. Sencillamente es como cuestionar las reglas, las imposiciones, lo que nos hace ruido, y si vamos a ser la oveja negra de la familia, pues qué padre. Voy a hacer una pausa, si me permiten, y regreso con ustedes, porque ser la oveja negra de la familia es una maravilla. Ya volvemos. Escuchas XHSCAG Oro Radio 107.3 FM. Oro Radio. La radio comunitaria de Cananea. Transmitiendo con 3000 watts de potencia desde Cananea, Sonora. Oro Radio. Vías de contacto. Cabina 645-10-128-33. WhatsApp 645-34-05501. Facebook, Oro Radio. Escúchanos en línea, elmineral.com.mx. Radio Comunitaria. Una estación de Cananea Alternativa. Oro Radio. Oro Radio. Hace brillar el cuadrante. Ya estás en sintonía. Mis hijas son desobedientes. Me cuestionan una y otra vez. Preguntan, argumentan, analizan y sacan conclusiones. Ya no me obedecen y me recuerdan tanto a mí. En realidad solo me obedecieron cuando eran pequeñas, cuando aprendieron las rutinas de limpieza, modales y valores. Aprendieron casi de un día para otro a tomar decisiones y a vivir las consecuencias. Y en un momento empezaron a ser independientes. No fue nada fácil comprender que mi trabajo como madre, como guía, como consejera y como coach casi había terminado. Ya no tenía que andar apurándolas para que hicieran lo que se supone ya debían de hacer. Mis hijas no son perfectas. Tampoco tienen una madre perfecta. Mi trabajo fuera de casa las hizo más independientes. Y han sido desobedientes. Han mentido, se han equivocado y han aprendido de sus errores. Y me recuerdan tanto a mí. Porque yo tampoco soy perfecta. Nunca lo seré. Ellas irán aprendiendo en el camino. Y me alegra que en ocasiones hayan desobedecido, porque las lecciones de la vida les han hecho comprender el valor del error. Equivocarse es bueno. Solo les pido que estén alertas. Esa palabra se ha convertido en un nuevo paradigma en mi vocabulario. Mantente alerta. Confía en ti. Yo confío en tus decisiones, pero no confío en los que están alrededor. Eso les digo. Mantente atenta de todo lo que te rodea. Ama tu mente, tu cuerpo, protégete de las malas compañías. Aprende y valora a los buenos amigos. Si te equivocas, aprende. Si te caes, levántate. Si lloras, hazlo con intensidad. Luego sécate la cara y sigue avanzando. Si te rompen el corazón, agradece haber amado. Si te enfermas, dale permiso a tu cuerpo y a tu alma para sanar. Mis hijas escuchan, seleccionan y aprenden.
nunca, nunca, nunca serán perfectas. Jamás espero que lo sean. Quiero que disfruten su vida, que se equivoquen, que rompan reglas, que sean libres. Libres para elegir. Hace rato que no me obedecen. Hace tiempo que crecí. Y pasan de las 2 décadas ya. Han dejado de ser niñas. Han dejado de obedecer para elegir y decidir. Su desobediencia consciente en ocasiones me hace feliz. Deseo que mis hijas recuerden los valores y principios de respeto que aprendieron de su papá y de su mamá y que les fincamos desde su tierna infancia. Deseo que el amor y la gratitud sean la base de su vida. Deseo seguir siendo ejemplo a pesar de mis equivocaciones. Deseo que mis hijas y deseo que tus hijos sean realmente felices. Soy Mirna Pineda, tu coach personal. Deseo que creas y que crees el éxito y la abundancia que mereces. Hace rato que no lo escuchaba y esto es más, ese lo escribí hace como 3 años o más. Y creo que al escucharlo recuerdo que soy todavía congruente con esas ideas de sembrar semillas de independencia en la vida de nuestros hijos, en mi caso de mis hijas, y de mí misma, ¿sí? Y de romper paradigmas, de cuestionar. A eso se refiere cuando dicen es que hay que romper los paradigmas. Si quieren cambiar la idea de rompimiento por cambiarlos, ¿sí? Hay que cambiar paradigmas. Un paradigma es una creencia que ha sido insertada en nuestras mentes por alguien, o sea, el sistema, el gobierno, la pareja, los papás, mamá, los abuelos, son generacionales. Y mientras no los cuestionamos, los seguimos repitiendo, los seguimos haciendo. Y si verdaderamente amamos a nuestra pareja, a nuestros hijos, que es nuestro clan y nuestro núcleo, la responsabilidad es colaborar en la independencia personal y la independencia de quienes nos rodean. Y a eso se refiere este texto que escribí, que se llama Mis hijas no me obedecen, porque pues imagínense, si yo era Mirna Contreras, pues las hijas igual, igual y más, ¿no? Y aunque al principio pues sí hay como un encontronazo, porque ¿cómo es que ahora no me hacen caso? Mis hijas no me hacen caso desde que tenían como 8 años, o sea, empezaron a ser súper independientes, muy chicas, y eso tuvo que ver que mamá también era independiente, ¿sí? Y que papá estuvo mucho tiempo con ellas, y esa ha sido una enorme bendición. Y esa es la propuesta que comparto con ustedes en este espacio de crear estas oportunidades para que nosotros seamos independientes, para que cambiemos lo que nos han dicho que tiene que ser por algo que a nosotros nos funcione para ser feliz y para estar en paz. Ese es el propósito. O sea, el éxito financiero va a venir, definitivamente viene de la mano cuando hay serenidad, tranquilidad y gratitud. Está comprobadísimo, lo compruebo una y otra vez. Cada vez que nosotros agradecemos, estamos reconociendo que ya somos abundantes y ponemos más atención, ¿sí? Somos más detallistas en lo pequeño en lugar de estar buscando solo lo grande. Y este es un cambio en las reglas, porque también nos enseñaron, y ahí va otro cuestionamiento de paradigma, que vas a ser exitoso cuando te vaya bien financieramente. Ese era el sinónimo de éxito, o sea, la abundancia financiera. Y una y otra vez los ejemplos en la vida nos enseñan que la abundancia proviene del corazón, ¿sí? Proviene desde adentro, proviene de lo que tenemos y lo que queremos desarrollar. Fíjense que en esos días que estuvo mi hija, yo casi no veo televisión,
Pero cuando están las hijas vemos así como, no saben, vemos, mis hijas ya son adultas, pero vemos caricaturas, porque eran nuestros encuentros cuando estaban más pequeñas. Ver la tele y ver caricaturas era una delicia. Pero ahora nos ha dado por ver series, ¿sí? Cuando estamos juntos. A mí me chocan las series, no me gustan porque me clavo y entonces veo un capítulo y otro, y luego se me van las horas y honestamente es una pérdida de tiempo. Pero estaba viendo, todavía no la acabo, porque está larguísima, la serie de Luis Miguel, que cuando salió a mí no me llamó la atención, ¿sí? Era así como que hablaban mucho ahí, yo veía que decían, ¿dónde está la mamá de Luis Miguel? Yo no sabía ni qué estaban hablando. Ya tiene rato que salió esa serie. Y una de las percepciones mías, ¿sí? Netamente mías, es que precisamente en una de las canciones donde dice tengo todo excepto a ti, o sea, efectivamente tiene todo lo que financieramente se puede acceder, todo lo que en una carrera de artista se puede tener, fama, fortuna, una enorme fortuna, pero hay cosas que él no ha tenido, o sea, no tuvo la presencia de su mamá, que no sé, hasta ahorita no se ha averiguado ni dónde está, no sé cómo termina la serie. Un papá, una relación complicada con el papá, o sea que no se puede tener todo lo que financieramente exista. Esa foto no la había visto. El verdadero Luis Miguel con la copia de Luis Miguel, qué interesante. No, sí la vi porque alguien dijo que decía, ¿quién es este viejito que está al lado de Luis Miguel? Y era Luis Miguel, ¿no? Creo que vi ese comentario. Pero bueno, no quiero hablar de Luis Miguel porque no me sé su historia, no canté todas sus canciones, pero no es eso lo que me quiero enfocar, sino cómo, a pesar de tener todo, en términos de éxito, de lo que se considera como éxito, pues a través de las series, que no es 100% verdadera, pero que está basada en hechos reales, te puedes dar cuenta de que no es el éxito financiero la esencia de alguien, de una persona, es realmente el llenar de los seres que ama, de los que están cerca, de la gente que apoya, de la gente no que apoya porque es su trabajo, sino de que apoya porque inspira. Sí, logra inspirar, logra la persona ser inspiración para otros y logra que los otros se sientan tan inspirados para hacer esos cambios. Entonces, eso es nada más una acotación porque me recordé que la serie me está dejando muchos aprendizajes. La disfruto así, desde el punto de vista más de desarrollo de conciencia, ¿no? Ay, se me fue aquí el internet, ¿qué pasó? Se me fue de lo que estaba leyendo que me escribían. Ya no los puedo ver. Bueno, volviendo al tema de por qué es importante romper reglas, ¿sí? Salirse de las reglas. Les decía antes de ir a la pausa que las ovejas negras, que siempre se han considerado que eran lo peor de la familia y que en películas como Encanto, ya ven que dice, no, aquí no hablamos de Bruno, ¿no? We don't talk about Bruno, no. Pues sí, hay que hablarlo, ¿sí? Porque las ovejas negras, lo que se decía que era la oveja negra, resulta que son los que evolucionan dentro de la familia. A mí me dijeron muchas veces que yo era la oveja negra, que me había salido del cuadril, que nunca supe que era el cuadril, pero que me había salido del cuadril, que hacía lo que me daba la gana, que no me importaba lo que estaba alrededor. Ahí está. No hablamos de Bruno. Qué buena está esa canción, me encantó. Y resulta que quienes rompen esos esquemas, ¿sí? A los que en muchas ocasiones se les llama las ovejas negras, son realmente los innovadores y las innovadoras, las que buscan sanar las relaciones, las que encuentran en otros lados la realización. Y se llevan la crítica, se llevan el enojo, se llevan... les dejan hasta de hablar, pero luego cuando ven que el resultado es diferente, es así como, ay, no sabía que iba a llegar ahí. No es por recibir ese reconocimiento, sino el decir, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que verdaderamente quiero? Estoy respondiendo a las necesidades y a las creencias de otras personas, estoy buscando complacerlos con lo que estoy haciendo o me estoy buscando complacer a mí mismo. Para eso se rompen los paradigmas, para eso se rompen las reglas, para satisfacer los deseos, los sueños, las metas, las ilusiones personales.
no las que como familia o conglomerado se espera de ti, lo que la sociedad quiere de mí. No, es que es lo que yo quiero hacer, cómo quiero servir, cómo quiero trascender, qué es lo que quiero llegar a ser. Porque muchas veces yo me he topado con personas que me buscan para hacer coaching, no solamente porque están viviendo una situación complicada en ese momento, sino porque se han olvidado de sí mismas. Particularmente muchas mamás, pero también papás, ¿sí? Los varones tienen impuestos una serie de creencias de responsabilidad y de obligación, no todos, pero la mayoría de los que yo conozco sí, y se entregan tanto y tienen tanto miedo de no responder a esa expectativa que se ponen un montón de presión. Y voy a aprovechar que estás ahí, Javier. ¿Puedo hacerte un par de preguntitas? Aquí estoy. Ahí está. ¿Ya has dispuesto ya nos quedan unos minutitos, pero yo en un par de ocasiones te has enfermado, ¿sí? Y pues si tú no estás ahí en la radio, ¿quién hace el show, no? Has sido incluso enfermo, has sido sintiéndote mal, pero con una disciplina de cumplir. ¿Cuáles son los miedos que has tenido en ese sentido? Porque hay ideas, creencias en ti, pero también hay otra parte que tiene miedo, quizá de fallar, ¿no? Sí, el miedo prácticamente es no cumplir lo que se supone que debo hacer. Es el principal miedo, y faltar para que haya alguien que lo haga como me gusta que se haga. También podría ser en ese sentido, ¿no? ¿Has tenido alguna vez, has pensado en la posibilidad de, si tú llegas a faltar, qué sucedería? Sí he pensado, pero no he pensado a profundidad. O sea, sí lo he imaginado. Por eso a quien preparo ahora es a mi hijo, para que él tenga la posibilidad de continuar, porque pues somos falibles, ¿no? O sea, podemos fallar en algún momento, la vida cambia, una enfermedad, se va la vida, pero hay que pensar todas las posibilidades. ¿Qué ideas te sembraron a ti como hombre en el sentido de cuando te ibas a casar? ¿Qué ideas recuerdas que te fueron ahí insertadas? La idea total que nos inculcaron cuando niños, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que somos los proveedores y debemos estar al pie del cañón, llueva, truena o relampaguee, nos sintamos bien o nos sintamos mal. Y yo lo cumplo al pie de la letra, porque como dices, como lo has mencionado, he venido aquí a trabajar con dolor de muela, con gripe, con dolor de garganta, con dolor de espalda, que padezco mucho de la espalda, de las vías respiratorias, pero he estado al pie del cañón, y es algo que sí, o sea, es una culpabilidad si no estoy aquí. Es decir, incluso cuando no he tenido nada, de verdad nada de trabajo, y he estado en la casa, me siento culpable por algo, porque yo tendría que estar ahí haciendo algo, y sé que no debe ser así. ¿Has logrado cambiar alguna de estas, o sea, romper alguna de estas reglas? Sí, totalmente. Sí, ¿Cuáles? ¿Cuál sería una esa es la culpabilidad, es decir, de no sentirme culpable por no estar haciendo algo cuando tengo tiempo libre. O sea, me refiero al hecho de que hay veces que hay tiempo libre, entonces ahora lo disfruto. Ok. Antes no lo disfrutaba, tenía el tiempo libre y sentía que era culpable, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me levanto temprano y estoy temprano. Sí, temprano. Y estoy temprano aquí, pero ha habido días que no tengo nada que hacer y no me he levantado temprano. He dejado a un lado la culpabilidad y digo, no tengo por qué levantarme temprano hoy. No importa que sea entre semana, o sea, hay veces que cuando tengo que trabajar, trabajo. Y he dejado esa culpabilidad que sí, incluso no me dejaba ni dormir. Wow. Por ser responsable, porque eso sí, soy responsable al 100%. Sí.
me consta. No puedo dejar de hacer las cosas. Y antes era perfeccionista, ahora soy excelente en mi trabajo, pero también soy muy responsable. Ujú. Y ese fue un programa, y esa fue una regla, ¿sí? A eso quería. Fue una regla que a ti te enseñaron que funciona Sí. siempre y cuando no sea obsesiva. Sí, y sí, yo estaba cayendo en la obsesión, porque sí soy obsesivo en ese sentido, o sea, he dejado de serlo, pero a mí me enseñaron que tenía que ser responsable y ser un caballero, desde joven. Eso es lo que me enseñó mi padre, tienes que ser, y mi madre, ¿no? Tienes que ser responsable y ser un caballero. Okay. Y lo has sido, lo has cumplido. Sí. El asunto, y es para poderlo compartir con la gente, esas reglas funcionan de maravilla siempre y cuando no causen estrés. Sí, que no afecten la salud. Exacto, porque que seas responsable, que seas un caballero, que seas siempre impecable en todos tus trabajos, que no seas de los que, ¡ay, ahí se va! No, al contrario. Pero cuando eso ya, o sea, cuando el nivel de estrés es tan alto que afecta el rendimiento por ser extraordinariamente perfeccionista, el perfeccionismo no es bueno, pues no es saludable. Y cuando darse cuenta de eso es bien importante. Así es. Gracias, No, Javi. Gracias por este ejemplo para entender, porque los programas mentales que tenemos insertados, hombres y mujeres, son diferentes. ¿Ok? A nosotros, a mí, nunca me dijeron tú vas a ser la proveedora. Me dijeron sé independiente. ¿Sí? O sea, tú estudia, estudia una carrera. Para nosotros fue muy claro, ve a la universidad, estudia una carrera para que seas independiente. Ese fue el programa que yo recibí. El programa de los varones es diferente porque todavía existe esta idea o creencia de que tienes que ser el proveedor, cosa que ya está cambiando, ¿no, Javier? Sí, porque ahora ya incluso hay mujeres que son las que son proveedoras y hombres se quedan en la casa. Uh-huh. Así lo fui algún tiempo con Verónica. Ella tenía el trabajo fuerte y yo me quedaba en casa. Hacía mi trabajo también en la locución, pero tenía más tiempo y yo me encargaba de la casa. Okay. Y llegaba a trapear y todo. Que lo hiciera bien es otra cosa. Habría que preguntarle a Verónica. No, por eso te digo. La conozco también, la conozco. Por eso te digo. Yo sé que no estaba excelentemente bien hecho. porque también Verónica es perfeccionista. Ay, en oye, ese sentido, no me había puesto a pensar que los dos traen eso. Sí, Verónica sí es para las cuestiones del hogar, sí. Y en su trabajo, peor. Peor, uy. No, sí, son muy buenos los dos. Dicen, son excelentes los dos. Y eso es bien importante, sí. ¿No? Se fijan que no podemos decir son perfectos los dos, porque no es verdad. No, pero son excelentes personas, son excelentes profesionistas, porque siempre están buscando hacer lo mejor y de eso se trata. Y para eso ha habido que cambiar y romper reglas. Han cuestionado esas reglas. Sí funcionan, para muchas cosas funcionan, pero para otras no, sobre todo para todo lo que está relacionado con nuestra salud mental y emocional. Ahí es donde tenemos que hacer los ajustes, ¿ok? Esa es la idea, ya estamos llegando al final del programa, y solamente mi sugerencia es esa, o sea, cuestionen lo que comen, cuestionen lo que visten, cuestionen lo que escuchan, cuestionen lo que leen, cuestionen lo que alguien les dice, cuestionen lo que yo estoy diciendo, ¿ok? No se trata de ninguno de los programas que hay aquí de imponerles una forma de pensar. Para mí, mi propósito personal es apoyar para que se abran abanicos, ¿sí? Que se abran, que no se queden así, esto es lo que soy, esto es lo que creo y esto es lo que hago, y si no, la puerta está muy ancha, así decía mi papá. Sí, si no te gusta, la puerta está muy ancha. Yo veía la puerta y yo decía, pues sí está ancha, sí estaba ancha la puerta. Pero así decía, si no les gusta, ya saben, la puerta está muy ancha, ¿no? Nadie se fue. O sea, ahí nos quedamos, pero por miedo. No porque no nos quisiéramos ir, era por miedo, porque ¿y luego a dónde me voy? Yo me fui una vez de la casa, ahora que me estoy acordando. Tú no sabías eso, Javier. No me digas. Me fui de mi casa.
y regresé como a la hora porque no sabía dónde irme. No tenías otra Pero en mi alternativa. mente yo huí. Ley fuga. Pues sí, la No. oveja negra de la familia. Yo siempre fui la oveja negra. Y no solo que yo lo diga, me lo decían, que yo era la oveja negra. Y sabes que a mí me daba risa porque yo decía, sí soy. Pero me daba risa y gusto. Porque yo era la oveja negra. Porque yo salí, me fui. Mi hermana también salió de la ciudad. O sea, no estuvo ahí. Ella estudió la universidad, la estudió fuera. Yo la estudié ahí en la casa. Pero era por la forma de ser, sí, yo siempre, ¿y por qué eso? ¿Y para qué? ¿Y por qué no se hace de esta forma? Pues porque así se tiene que hacer. No, hay un montón de formas de hacer las cosas. Es más, les voy a dejar de tarea que investiguen cuántas formas hay para lavar los trastes. Búscale ahí en Google si quieren. ¿Cuántas formas hay de lavar los trastes? Cuando se nos ha dicho una vez, así se tienen que lavar. Y yo recuerdo muy bien que mi hermana y yo lavamos totalmente diferentes los trastes, mi hermana mayor y yo, porque éramos a los que nos tocaban lavar los trastes. Yo plato que iba saliendo y todavía hasta la fecha, o sea, como van saliendo, chun, 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 y así los acomodo en la lavavajillas y la uso, es como van cayendo. Mi hermana acomodaba primero, juntaba todos los cubiertos y los ponía, luego todos los vasos, luego todos los platos, pero los iba apilando, sí, los iba poniendo así en filita. Los platos, los vasos, los sartenes, sí, las ollas ahí. Y luego se iba. O sea, los alineaba todos y luego se iba porque tenía que pensar. Mi hermana es súper analítica. Y los pensaba y luego mi mamá se volvía loca porque decía, ¿a qué horas vas a lavar los trastes? Ahorita, estoy pensando. Y yo, para hacerlo rápido, sí, la forma práctica era lo que iban saliendo, casi iba y se los quitaba ahí para, listo, porque es lo que quería irme a jugar. Y hay un montón de formas de lavar los trastes. Entonces, busquen ahí, ¿cuántas formas hay de lavar los trastes? ¿Cuántas formas hay de doblar la ropa? ¿Cuántas formas hay de amar? ¿Cuántas formas hay de hacer el amor? No hay una sola, hay infinidad de formas. Es escoger la que a mí me haga sentirme bien conmigo mismo en lugar de buscar complacer a los demás. Hay una frase, con esto cierro el programa, y no recuerdo si la dijo Will Smith, no me crean mucho, pero decía algo así como, yo no sé cuál es la forma de ser exitoso, pero sé que buscar complacer a todo el mundo es el mejor camino al fracaso. Ahí se las dejo de tarea. Gracias por su compañía. Les deseo abundancia de bendiciones para cada uno de ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Es tiempo de cambiar para creer y crear éxito. Agradecemos el favor de tu atención, así como tu compañía durante esta hora. Mirna Pineda te espera la próxima semana aquí por Oro Radio 107.3 FM, la radio comunitaria de Cananea.